Bueno, pues soy Rosa Bañó, miembro de la familia Bañó, propietaria de donde estamos ahora mismo, que es el Conde de Guadiana, una finca maravillosa enclavada en el corazón de Jaén, entre las sierras Mágina y de Cazorla y de Segura. Y bueno, pues soy la directora comercial y de marketing de Castillo de Canena, un aceite de oliva virgen extra de aquí de Jaén que te coge las aceitunas y los aceites de esta misma finca donde estamos ahora mismo. Yo creo que la parte de sostenibilidad de Castillo de Canena ha sido desde el principio un sello que nos ha diferenciado y nos ha ayudado a posicionar y a crear valor añadido, porque al final la botella es una historia que hay detrás, es un proceso, una mentalidad, una filosofía de la vida, un respeto, una simbiosis con la naturaleza, unas prácticas. Al final esa botella es como la tarjeta de visita, que hay un mundo detrás. Y efectivamente, como tú bien decías, en determinados países como puede ser Estados Unidos, puede ser Alemania, países escandinavos, Japón, incluso países como Singapur, te piden ese compromiso, te piden esa actitud, te piden ese entorno de sostenibilidad, de respeto y de cuidado del medio ambiente y la naturaleza, que te ayuda a que el aceite al final pues tenga un valor añadido, no solamente como producto, que es magnífico y excelente, esos biodinámicos son queridos y buscados, pero también como filosofía de compañía. Nuestra incorporación a Sosteniolive ha sido un eslabón más dentro de una serie de proyectos donde hemos estado colaborando no solamente con la Universidad de Jaén, sino también con otras universidades andaluzas, como ha sido la de Córdoba, como ha sido la de Granada, en proyectos tan distintos como, por ejemplo, la capacidad que tiene la cubierta vegetal de retener gases de efecto invernadero, aparte del CO2. Hemos también llevado a cabo proyectos de lucha biológica, lucha contra las plagas de manera biológica, elementos para proteger el olivar contra la verticilosis, y desde luego el gran proyecto de olivares vivos que nace en el año 2015 y del que nosotros fuimos también pioneros. Yo creo que el camino de la sostenibilidad y del respeto al medio ambiente tiene una gran noticia y tiene una gran ventaja, y es que no termina nunca, es decir, siempre se pueden mejorar, siempre se pueden implantar nuevas medidas, nuevas acciones que enriquezcan mucho más el hábitat. Se nos presenta una oportunidad maravillosa de cara a cumplir con el Green Deal que va a implantar la Unión Europea y la política agraria común a partir del año 2030. Entonces, realmente, eso debe ser un motor importante y algo que realmente un acicate para que la provincia reaccione. Evidentemente, la gran locomotora de conocimiento, de sabiduría, de poner en práctica, digamos, teorías que puedan ayudar a todo el sector en la provincia es indudablemente la Universidad de Jaén, que tiene un rol que cumplir muy importante. Pero desde luego también tenemos ahora una herramienta que creo que podemos utilizar muy bien, que es la IGP. Es decir, sería muy interesante, y es algo que nosotros desde dentro de la IGP vamos a intentar potenciar, el hecho de que la IGP no solamente clasifique bajo el punto de vista sensorial o organoléptico los aceites que se produzcan, sino que vaya un poco más atrás en la cadena de valor. Por ejemplo, ¿qué nos parecería si obligáramos a todas aquellas explotaciones agrícolas que estuvieran en la IGP a obligatoriamente preservar la cubierta natural? Es decir, eliminar totalmente los herbicidas. Eso sería algo novedoso e incluso revolucionario. Seríamos la primera indicación geográfica protegida a nivel mundial que tendría también ese añadido, ese valor añadido de respeto medioambiental. Empecemos por la cubierta vegetal, que es empezar a construir realmente en la pirámide de la sostenibilidad. Mi nombre es María Garrido Lázaro, soy ingeniera agrónoma en el grupo Castillo de Canena y bueno, y mi función es la gestión del olivar, de la explotación agrícola de las 1.800 hectáreas que dispone el grupo. Castillo de Canena, que lleva su inicio desde hace más de 15 años, siempre ha llevado haciendo acciones, diferentes acciones en pro de esta sostenibilidad, ¿no? Muy enfocada también al objetivo de desarrollo sostenible, marcados por la ONU, y bueno, el grupo Castillo de Canena lleva más de 8 años, 10 años sin utilizar ningún tipo de insecticida ni herbicida en su finca, ¿no? Que estamos muy contentos porque hemos conseguido no tener ningún tipo de becería, ningún tipo de... al contrario, ¿no? Hemos maximizado nuestra biodiversidad, nuestro control y bueno, todo eso se ve en el campo y en nuestros aceites. En el grupo tenemos producción integrada, que como decíamos es una producción totalmente de residuo cero porque no se utiliza ningún tipo de
de insecticidas ni herbicidas, producción ecológica y producción biodinámica, que va un paso más de la producción ecológica. Por lo tanto, para nosotros es fundamental también la apuesta y la mejora y la valorización de lo que ahora es un residuo, que es el tema del alpeorujo. Por eso llevamos años también haciendo en nuestras instalaciones un compost, que lo hacemos con el alpeorujo, con la hoja para darle estructura y con el estiércol que sacamos de nuestras ovejas. De esta manera estamos devolviéndole al campo, a nuestro cultivo ecológico y biodinámico, lo que le hemos extraído con la aceituna. Es un componente para nosotros esencial porque tiene todo lo que esa zona le hemos sacado, ¿vale? Y por tanto el compost para nosotros es fundamental, ¿no? De hecho, solemos estar entre unos 4 y 6.000 kilos por hectárea anualmente. Y creemos que es fundamental, primero, como economía circular, es decir, tenemos un residuo que tenemos que valorizar y le damos al campo, y por otro lado, bueno, darle una nutrición totalmente orgánica y activar nuestros suelos, que al final es lo gran importante, ¿no? Muchas veces se olvida que lo importante de un árbol también está en el suelo, en sus raíces, y qué es lo que hay que activar. No podemos tener suelos compactados, olvidados, tenemos que tener suelos estructurados, porosos, ricos, aireosos, que es lo que al final se va a repercutir en la parte que vemos, ¿no? Que son la masa foliar.